Ya está con nosotros, ahora sí, el doctor Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Interamericano de la Democracia. Hablaremos justamente Ecuador bajo al ataque. Muy buenos días, doctor Sánchez, bienvenido a la mañana en RTP. Mucho gusto, un saludo a ustedes y por su intermedio a toda la audiencia en el Ecuador y en las Américas. Doctor, Ecuador está en estos momentos declarado como en un estado de guerra. Hay intervención militar en su interior, hay operativos. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar este momento en el cual el país sufre una escalada sin precedentes de violencia y también con un presidente que tiene que tomar medidas claras frente a estos actos? Bueno, lo que pasa en el Ecuador hoy día es que el país está bajo ataque y está bajo un ataque en la metodología de lo que se denomina hoy en día la guerra híbrida. La violencia de que es víctima hoy día el Ecuador, que afecta a la tranquilidad, la paz, la seguridad ciudadana, está destinada a deteriorar el sistema democrático. Y esto viene de una historia que empieza prácticamente en este siglo en las Américas, cuando el sistema dictatorial instalado regionalmente por Chávez y por Castro, que se conoce como socialismo del siglo XXI, se expande en diferentes países. Instala una dictadura en Venezuela que dura hasta ahora con Maduro, Chávez estuvo ahí. Instala una dictadura en Bolivia con Evo Morales, ahí está Arce Catacora. Reinstala la dictadura sandinista en Nicaragua e instala un gobierno dictatorial en el Ecuador con Rafael Correa, que toma más de 10 años, que le cambia la constitución al Ecuador, que establece una serie de medidas en favor del crimen y que deja un Ecuador constituido como un narcoestado. El gobierno de Rafael Correa, además de expulsar a la DEA, siguiendo la política no ecuatoriana, sino transnacional del socialismo del siglo XXI, porque también expulsan a la DEA Chávez de Venezuela, Morales de Bolivia. Además de eso, rompe los convenios de lucha internacional contra el narcotráfico, cierra la base de Manta, una base internacional antinarcóticos, y ustedes conocen el resto hasta que el Ecuador empieza a recuperar su democracia en el gobierno de Lenín Moreno, que es una sorpresa para ecuatorianos y para todo el mundo, porque siendo un hombre del proyecto del socialismo del siglo XXI, se inclina por la restauración de la democracia en el Ecuador. Eso lleva a una elección limpia que hace presidente a Guillermo Lasso, un mal gobierno que termina con la muerte cruzada, que lleva a una elección en la cual ya las expresiones de violencia son extremas, asesinan al candidato Fernando Villavicencio, a la presidencia Daniel Noboa, y este sistema de crimen organizado transnacional se manifiesta y se expresa ahora contra el Ecuador con el único mecanismo de violencia que puede ya usar. Han intentado en el Ecuador el golpe de Estado 2019 contra el presidente Moreno, han intentado todo tipo de movilizaciones sociales, armadas, han intentado ganar elecciones. El correísmo ha perdido absolutamente toda la posibilidad de retomar la presidencia en busca de impunidad y ahora están utilizando el mecanismo que se llama la guerra híbrida, que es definida como una estrategia en la que se utilizan toda clase de procedimientos, fuerza convencional, medios irregulares, insurgencia, terrorismo, migración, crimen común, narcotráfico, cibernética, que se describe como un nuevo tipo de guerra que tiene además la ventaja de que el agresor puede evitar que se le atribuya el ataque, que es lo que se llama la negación plausible. Yo apoyo la democracia, yo apoyo la lucha contra el crimen, pero esa negación plausible no está en los hechos reflejada, Sánchez. está sucediendo. Señor Sánchez, quisiera conversar, o más bien quisiera preguntarle sobre los temas de democracia. Le pregunto porque de todas maneras en este momento hay unas narrativas que se están queriendo posicionar y le pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en medios de, digamos, en canales inmediatos, como son las redes sociales,
surge una, digamos, población importante de contenidos que refieren de las Fuerzas Armadas o la fuerza pública interactuando de manera bastante coercitiva con los antisociales. ¿Qué pasa cuando eso proliferado llega, por ejemplo, a la ciudadanía? ¿Puede tener algún efecto de que podría acentuarse la confianza en las instituciones democráticas, sobre todo en la fuerza pública, considerando que la imagen de ellas, digamos, de la fuerza pública, no contaban con el mejor auspicio ciudadano? ¿Qué pasa cuando suceden estas narrativas? Mire, el destrozo no solamente de la imagen de la fuerza pública, sino del cumplimiento de la ley en las Américas ha sido campaña del socialismo del siglo XXI durante todo este siglo. Yo quiero recordarle que han instalado la narrativa de lo políticamente correcto. Cumplir la ley, eh, procesar a los criminales, encarcelar a los criminales, ha sido símbolo de mala política, y entonces hemos visto acciones como las de Correa en su gobierno, que ha incorporado a los criminales, a grupos y pandillas como si fueran actores políticos. El propósito de todo el socialismo del siglo XXI en toda América es convertir a los criminales en políticos, y el mejor ejemplo es lo que llaman el acuerdo de paz de Colombia con las FARC, los tratados de La Habana, donde criminales, que son secuestradores, narcotraficantes, asesinos, violadores de menores, son hoy día senadores y diputados en Colombia. Entonces, en esa dinámica, las fuerzas de cumplimiento del orden y las autoridades encargadas de hacer cumplir el orden, presidentes, ministros de gobierno, ministros de seguridad, civiles y militares, han sido desprestigiados ampliamente, pero además han sido objeto de represión. Yo quiero recordarle que en la Argentina, el siglo pasado, hubo una guerra que se llamó una guerrilla urbana, que se terminó llamando la guerra sucia, la ganó el Estado, los militares, firmaron una serie de documentos, el punto final y otros, y después llegó Kirchner, socialismo del siglo XXI, al gobierno, y ha encarcelado más de 3.500 militares que siguen presos. En el Perú, en la década del 90, habían dos guerrillas, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y el Sendero Luminoso. El gobierno del presidente Fujimori acabó con aquellos, con hechos muy violentos, una confrontación armada, y después Fujimori ha estado preso hasta hace unas semanas como una señal de que, en vez de haber defendido la paz y la tranquilidad de su país, al que puso en muy buen rumbo, era un violador de derechos humanos. Así Doctor Sánchez, en diferentes lugares y también en el Ecuador. Por eso es que el presidente Noboa se ve forzado a dar una licencia, una autorización especial para que las fuerzas del orden cumplan su obligación. doctor Sánchez, y en este sentido, en conclusión, ¿cuál es el peligro al que se enfrenta el país con un panorama también que tiene participación política? Y hablo por las recientes declaraciones del expresidente Rafael Correa, por ejemplo, en el exterior, y de su ex candidata también, en el cual de alguna forma tratan de instaurar otro discurso. Y al interior también otras fuerzas políticas haciendo lo suyo. ¿A qué nos enfrentamos como conclusión en este panorama de inseguridad? El Ecuador tiene que tener claro que se está enfrentando a un ataque transnacional promovido por el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, cuya representación en el Ecuador es el correísmo. Y describiendo e identificando adecuadamente el enemigo, tiene que cumplir la ley. Y cumplir la ley es dar a los criminales el tratamiento que establece el Estado de Derecho. El Ecuador no puede perder esta guerra, el Ecuador está en guerra. Es una guerra híbrida. El presidente ha tomado acciones que tienen que ser respaldadas y acompañadas por todos los ecuatorianos, pero que además tienen que ser rápidas, porque en el transcurso del tiempo van a ir deteriorando al presidente. Esto es básicamente un golpe de Estado utilizando al crimen, que es uno de los brazos del socialismo del siglo XXI, para terminar la democracia en el Ecuador, que no han podido hacerlo en los últimos años desde que han perdido el poder con la transición de Lenín Moreno. Y que no solamente está en las calles, sino también en oficinas. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por habernos acompañado en la mañana en RTP.